Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur hemen egoteagaitik. Hitz gutxi batzuk egingo dizkizuet harrera emateko, gaurko mamia gure hizlariek emango dizuetelako. EH Bilduk aspaldian zeukan beharra horrelako hitzaldi ekitaldi bat antolatzeko. Aspaldi genuen beharra somatzen genuelako gure posizioa ez ginela gai ondo azaltzeko. Eta azken finean zein da EH Bilduren posizioa? EH Bilduren posizioa oso simplea da. Diana Aurreak eta Iratik laburtuko dute ostean, baina azkenean gure helburua zen Euskal Herriak Palestinaren aldeko oihua ematea. Palestinaren eta beste hainbat herriren aldeko oihua. Ez bakarrik Palestina, ez dagoelako bakarrik Palestina borrokan. Kurdistan, Sahara eta beste hainbat herri mundu osoan zehar ari dira haien askatasunaren aldeko borrokan. Gurea elkartasuna da. Gurea herri hoiekiko elkartasuna eta babesa da. Eta espero dugu gaur hemen egiten dugun ekitaldi honek babes horren parte txiki bat bada ere, bidali dezala Palestinako lurrera. Arratsaldeon a todos y a todas, eskerrik asko por estar hoy aquí. Hace unos meses que EH Bildu tenía la intención de organizar este acto charla. No voy a hablar mucho, a abundarme sobre la situación en Palestina, porque para eso tenemos suficientes ponentes con mucha mayor capacidad que yo. Pero sí que consideramos que era importante que EH Bildu tuviese una voz propia sobre este asunto, porque entendíamos y creemos que a veces no hemos sido capaces de explicar esa posición. Pero os la voy a resumir muy sencillo. El objetivo de Euskal Herria Bildu era que Euskal Herria, en su conjunto, estuviese con Palestina y con tantos otros pueblos, con el Kurdistán, con Sahara, con toda la gente que lucha por su libertad. Hoy tenemos que darles las gracias a todas las personas que han ayudado a montar esto, al equipo técnico, al equipo de protocolo, a Diana, a Irati y a tantas y tantas militantes que habéis hecho esto posible, y a todas las ponentes. No me voy a extender más. Gaur haiei entzuteko txanda da. Eskerrik asko guztiei. Arratsaldeon eta ongi etorri, Igorrek esaten zuen bezala. Ezer hasi baino, ohar bat antolatzailek eskatuta, itzulpena soilik bigarren panelerako izango da. Bueno, hori esan da. La ocupación militar israelí sobre Palestina comenzó hace más de 80 años. Hoy el 90% de la población sufre inseguridad hídrica y no tiene acceso a comida ni medicamentos, y además de los constantes bombardeos del ejército israelí, las personas civiles sufren agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Ante esta situación, la labor y el trabajo de los movimientos sociales y de las organizaciones no gubernamentales es crucial. Para la mesa redonda o para yo diría que la charla que vamos a mantener en primera instancia de la conferencia, nos hemos marcado 3 objetivos. El primero es dar a conocer o acercar el trabajo que diferentes organizaciones sociales realizan para denunciar el genocidio de Israel en Palestina. No nos parecía que era suficiente y queremos también reflexionar sobre la manera en la que estamos actuando ante el exterminio de este pueblo y la permisividad que especialmente desde Occidente se otorga al Estado ejecutor de ello. Y por último, queríamos preguntarnos si como comunidad internacional son válidos los instrumentos de los que nos hemos dotado para detener situaciones de tal gravedad. Bueno, para llevar adelante esta charla hemos invitado a 4 personas. Bárbara Ruiz, responsable de UNRWA. UNRWA todo el mundo sabe, pero por si acaso es la agencia que brinda asistencia y protección a las personas refugiadas de Palestina, así como a aquellas desplazadas que como consecuencia de las diferentes hostilidades que ha vivido este pueblo, están en otras partes, en otros estados árabes. Y así UNRWA está en Líbano, en Jordania, en Siria, además de la banda oeste o de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. En ECO
Gerrika Beitia es presidente de la Fundación Mundu Bat. La Fundación lleva, creo que más de 30 años trabajando por la transformación social y aunque trabajáis sobre muchas problemáticas en diferentes continentes del mundo, hoy nos vamos a centrar en Palestina y en el trabajo que hacéis sobre todo en 4 ámbitos: derechos humanos, soberanía alimentaria, género y acción social. Sofía García Arana es la coordinadora de Amnistía Internacional Euskadi. Todo el mundo conoce a Amnistía Internacional. Es un movimiento global con más de 10 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes. Luchan por una humanidad justa y libre en la que todas las personas tengan una vida digna y denuncian todos aquellos abusos y violaciones contra derechos humanos. Y por último, hoy tenemos con nosotras también Ivonne Meñica, pertenece a la Iniciativa Ciudadana Guernica-Palestina, iniciativa que se pone en marcha en octubre del 2023 y en la que participan diferentes organizaciones sociales, sindicales, políticas, indignadas ante el genocidio perpetrado por Israel y, sobre todo, desde la empatía de ser el pueblo de Guernica y porque no queremos que haya más Guernicas en ningún lugar. Bueno, dicho eso, empezamos con la primera de las preguntas. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos a preguntarle a Bárbara. Israel emitió 2 leyes que impiden a la Agencia de la ONU para la Población Palestina, UNRWA, su actuación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. En las últimas semanas también, la Corte Internacional de Justicia ha celebrado diferentes audiencias sobre las continuas y severas restricciones que diferentes agencias de la ONU están sufriendo. Y otras, no solamente de la ONU, sino también de otras organizaciones internacionales en Gaza y los territorios ocupados. Pero UNRWA creo que tiene 13.000 trabajadoras y trabajadores en Palestina y en los estados de los que hemos hablado, y tiene también en su haber más de 307 personas asesinadas por el ejército israelí. Cuéntanos, Bárbara, en qué situación estáis y qué contáis hacer para seguir estando presente en Palestina. Pues bueno, eskerrik asko, primero por la invitación y por organizar este espacio. UNRWA, supongo que la mayoría ya conoce, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina. Como bien ha señalado, son 13.000 trabajadores solo en Gaza, unos 4.000 en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y luego en total serían 33.000 si contamos los de Líbano, Siria y Jordania. Como bien ha señalado, desde que se emitieron esas 2 leyes, nuestro trabajo se ha visto obstaculizado. Por un lado, porque tenemos prohibido cualquier contacto con el Estado israelí, con lo cual no podemos coordinar ningún tipo de operación diaria. Imaginaos en Gaza no poder coordinarse con el ejército, lo que supone. Y luego, porque además la segunda de las leyes que ha promulgado el Parlamento lo que dice es que UNRWA no puede operar en territorio soberano de Israel. Israel considera que Jerusalén Este le pertenece y con lo cual está también tratando de que dejemos de prestar nuestros servicios allí. En Jerusalén Este hay 2 campamentos de personas refugiadas de Palestina. También tenemos escuelas, centros de salud, además de oficinas que de momento hemos vaciado por seguridad del personal. Y evidentemente lo que esto lleva al final es a poner en peligro las vidas de las personas que acuden a estudiar, a vacunarse, a recibir una cita médica o servicios sociales. Solo en Gaza somos la columna vertebral de la entrega de la ayuda humanitaria y poniendo en peligro nuestro trabajo lo que se pone en peligro es las vidas de las personas. Quizá la última expresión de toda esta campaña es la aparición de esta fundación, la Fundación Humanitaria de Gaza, que no es otra cosa que una fundación compuesta por mercenarios que ha militarizado la ayuda humanitaria, poniendo en peligro la vida de la población civil e impidiendo que el sistema de Naciones Unidas y el de otras organizaciones trabaje bajo los estándares del derecho internacional. Todo lo contrario a lo que están haciendo, lo vemos cada día con las imágenes de las personas, decenas de personas han sido ya asesinadas,
con la humillación a la que están sometiendo a la población, caminando kilómetros y kilómetros a puntos donde no hay nada para pelear por la ayuda y desde luego, pues, aún más poniendo en peligro la vida y la supervivencia de la población civil. Eneco, el último informe de la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, denuncia que la violencia de Israel ha desatado o lleva desatando contra la población palestina después del 7 de octubre, no se produce en un vacío, sino que forma parte de un proceso de largo aliento, intencionado, sistemático y organizado por el Estado y cuyo fin es provocar el desplazamiento forzado y la situación del pueblo palestino. El informe de Albanese señala claramente que los Estados miembros deben intervenir ahora para evitar nuevas atrocidades. Cuando los Estados no actúan, a pesar de haber firmado las convenciones de Ginebra contra el genocidio, a pesar de haberse adherido al derecho internacional y a las instituciones jurídicas que de ello emanan, ¿cómo actúan las fundaciones como la vuestra? ¿Y es realmente efectivo ese trabajo? Bueno, es que ricasco, Lenegos, pues, ¿qué se puede decir? Bueno, primero una matización, cuando Albanese o al inicio comentabas, Elena, que esto empieza el 48, pues hay que ir un poco atrás. Y creo que esto es importante también comentarlo, porque el tema y la causa palestina es un tema de colonización y descolonización. Es la última gran colonización más reciente en tiempo moderno, y eso exige también, como creo yo, desde Euskal Herria, un trabajo pedagógico para ver las raíces de dónde parte esa colonización. Parte de Europa, parte de un imperialismo en aquel momento amparado por Inglaterra, y que posteriormente también Estados Unidos se ha valido del mismo para hoy en día estar como está la situación. Más hoy en día, teniendo en cuenta el militarismo, el fascismo, etcétera, se convierte en una punta de lanza de este sistema mundo actual en el que no valen las convenciones, ¿no? Efectivamente, Albanese, cuando hace ese reclamo a los Estados y al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en general, lo que está diciendo de fondo es que en Palestina nos estamos jugando el mínimo sistema internacional del que se había dotado parte del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente eso es lo que está en juego. Desde una fundación humilde como la nuestra, digamos, con una dimensión relativamente pequeña, que podemos hacer en ese sentido en terreno y en Palestina, pues intentar encauzar parte de la sociedad, en este caso mayormente de Euskal Herria, junto con otras organizaciones. Y sabemos que no puede ser de forma solitaria, sino que tiene que ser pues de la mano de otras organizaciones, de otras fundaciones, sobre todo otros movimientos sociales que exijan realmente a sus instituciones que pare esto. En primera instancia, que pare este genocidio. En segunda instancia, que pare esta colonización, insisto en la palabra colonización, una colonización además exportada de alguna forma básicamente desde Europa, o sea que ahí también tenemos un deber como sociedad europea. Y en ese sentido hay una gran paradoja, que es que todas las sociedades, tanto en Euskal Herria, en el Estado español, en Europa, están movilizadas, están claras de lo que está ocurriendo en Palestina, de la masacre que ocurre en Palestina. La sociedad está clara que hay un ocupante y un ocupado, que hay un agresor y un agredido, pero eso todavía no lo hemos logrado transferir a los estamentos políticos, desde el nivel municipal, foral, autonómico, estatal, europeo, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las prioridades nuestras, a nuestra medida y desde nuestra humildad, es poder impulsar realmente medidas efectivas que finalmente hagan que el pueblo palestino pueda resistir, pueda vivir en libertad y se puedan garantizar sus derechos humanos. Mientras tanto intentar apelar a la solidaridad de la sociedad para que la gente pues tenga algo que comer, algo que beber, un mínimo de protección, un mínimo de garantías frente a esta atrocidad. Sara. Sofía, le llamo Sara desde que hemos entrado y ya le he cambiado el nombre. Sofía, una compañera tuya, Erika Guevara, decía que es deplorable el despreciable incumplimiento por parte de los terceros estados de sus responsabilidades legales de prevenir y poner fin al genocidio de Israel en Gaza,
decía también que así como de su obligación de garantizar el respeto al derecho internacional humanitario en todos los territorios palestinos ocupados. Las décadas de inacción de estos estados han contribuido a establecer una impunidad generalizada para las persistentes violaciones de Israel y está cobrando ahora un precio sin precedente de muerte, destrucción y sufrimiento de la población, decía Erika. Los estados deben actuar. Debemos afirmar que la inacción frente al genocidio y la hambruna no es neutralidad, sino complicidad. ¿Hay que revisar los instrumentos de los que nos hemos dotado? ¿O los intereses económicos y financieros están tan arraigados que, total, ¿qué nos importa que mueran los palestinos? Poco nos importa tampoco el resto de la humanidad. Bueno, no sé, primero me uno al agradecimiento de mis compañeros y en segundo lugar, no sé si tenemos que revisar los instrumentos de los que nos hemos dotado, pero desde luego tenemos que hacerlos cumplir. Desde luego la comunidad internacional lleva mucho tiempo mirando para otro lado. Hay declaraciones vergonzosas, ¿no?, como el veto de Estados Unidos a la revisión a la resolución de la ONU que pretende el alto el fuego, la liberalización de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. Eso es vergonzoso que un Estado que ha firmado también la Convención de Ginebra no la cumpla, ¿no? Entonces, realmente todos los estados tienen el deber de luchar contra el genocidio que se está produciendo en Gaza, ¿no? Ahora, el 20 de mayo, la Comisión, ya la Unión Europea, anunció una revisión del cumplimiento del acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación dice en su artículo 2 que las relaciones entre la Unión Europea y los terceros estados tienen que estar basadas en los derechos humanos. Bueno, pues no sé si realmente alguien está haciendo algo por los derechos humanos en Palestina y en Gaza, ¿no? La comunidad internacional, desde luego, poco está realizando y realmente se le está dando vía libre a Israel, ¿no? Se le está dando carta blanca porque si no hacemos nada se sienten todopoderosos, ¿no?, que puedan incumplir permanentemente las órdenes de la Corte Penal Internacional, las órdenes de la Corte Internacional de Justicia. No ha cumplido ninguna y sigue actuando así, ¿no? En lo que os decía, la Unión Europea va a revisar o está revisando el acuerdo de asociación y, bueno, pues creemos que tiene que hacer una recomendación de suspensión total o parcial de las relaciones con Israel, ¿no? Total requiere unanimidad, creemos que eso va a ser prácticamente imposible, pero una suspensión parcial sí es posible y quizá eso haga que Israel se replantee un poco, que el gobierno de Israel se replantee un poco pues, las actuaciones que está llevando en Gaza y también en Cisjordania, porque no olvidemos que en Cisjordania también se están anunciando nuevos asentamientos ilegales que llevan siendo ilegales desde hace un montón de décadas, ¿no?, que está diciendo las Naciones Unidas que son ilegales y nadie hace nada con esto, ¿no? Son ilegales y están, ¿cómo se dice?, instalando nuevos asentamientos en Cisjordania. Nuevos asentamientos se han anunciado hace poco. E incluso la zona C de los acuerdos de Oslo. Bueno, Ivonne, Euskal Herria ha pedido en multitud de ocasiones que se ponga fin al genocidio de Israel. Desde este rincón del mundo hemos transmitido al pueblo palestino nuestro cariño y apoyo una y otra vez. Decíais del pueblo del roble al pueblo del olivo. Y Guernica Palestina tiene una misión que tiene 3 puntos: llevar a Netanyahu ante los tribunales internacionales de justicia, impulsar proyectos en Gaza y la tercera sería visualizar en cualquier lugar la situación que se está viviendo en Palestina.
¿Estamos actuando de manera proporcional a la tragedia que estamos viviendo? ¿Y quién tiene la responsabilidad? ¿O nos escudamos en ello para no hacer más? Bueno, arrastion eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Buena pregunta, pero seguramente con difícil respuesta. Para nosotras, desde los inicios, cuando, ante una situación tan compleja y un momento tan importante como se dio en octubre del 2023, pues creímos en su momento que había que dar una respuesta lo más transversal, social y, transversal y sobre todo profunda desde el pueblo de Gernika, desde Euskal Herria, desde la sociedad vasca, porque entendíamos que el malestar que se estaba dando en ese momento, pues había necesidad de canalizarlo. Previamente hacíamos una reflexión. Somos conscientes de que la solidaridad en Euskal Herria viene de antaño, viene de hace mucho tiempo. Aquí hay muchos ejemplos, aquí hay muchos más ejemplos y sobre todo éramos conscientes de que esa solidaridad se había trasladado y desarrollado de mil formas y que nosotros no éramos ni mucho menos sustituto de ello y que teníamos que tener como vocación intentar, en la medida de lo posible, canalizar de la forma más transversal posible pues un malestar que se está dando y una respuesta social, ¿no? Porque creíamos que la sociedad vasca, pues una vez más, podía alzar la voz, desde un rincón tan pequeño como el que somos, pero que seguramente, alzándolo con otras voces, pues sumaríamos fuerza y presionaríamos para que esa realidad que estaba dando, un genocidio en creces, pues tuviese, cuanto antes que se acabase, ¿no? Desgraciadamente, 20 meses después, todavía estamos aquí. Nosotros pensábamos que íbamos a durar muy poco y que era una iniciativa de responder a un momento muy concreto y que ahí se iba a quedar, ¿no? Porque lo que decía, nosotros no somos una voz autorizada, digamos, en temas relacionados con Palestina, porque para eso ya hay otras. Además, les otorgamos toda la autoridad y toda la legitimidad y toda la importancia posible, como están aquí otras organizaciones y demás. Y pensábamos que en ese momento, esa respuesta, junto con otras, podría ser lo suficientemente contundente para que verdaderamente esa realidad revertiese. Tristemente, la historia nos ha demostrado que una vez más tendemos a repetirla y que muchas veces pensamos que los que tenemos memoria, los que trabajamos la memoria, pues que es tan importante como es para verdaderamente transmitirla y ser conscientes de que a través de ese aprendizaje y esa experiencia pues no se vuelva a repetir las mismas atrocidades, pero tristemente desde el pueblo de Gernika tenemos que decir que se están cometiendo nuevos Gernikas y a día de hoy el nuevo Gernika se puede llamar Gaza con unos niveles tan altos y extremos como los que están dando en estos momentos y sobre todo lo estamos viendo en streaming. Pensábamos también que había una especie de indicio de decir, teniendo en cuenta la experiencia vivida a través de la universalización que se dio con el bombardeo de Gernika, seguramente nuestra voz no sería igual mejor, pero igual tendría un altavoz mayor, ¿no? Y creo que en su medida esa intuición luego la intentamos canalizar y se vio que tuvo una respuesta. Sí es verdad que desde los inicios y hasta hoy, puedo decirlo, que tenemos una especie de contradicción permanente, y me imagino que todas las que estamos aquí tenemos lo mismo, y es que pensamos que la sociedad vasca, por ejemplo, con mucha gente de la comunidad palestina que vive en Euskal Herria, nos transmite que somos una especie de elemento diferenciador en cuestiones de solidaridad, de denuncia, de movilización social, y al mismo tiempo, por otro lado, tenemos la sensación de que nunca estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Entonces, vivimos en esa paradoja. Algunas voces nos dicen que, joder, menos mal que está el pueblo vasco para una vez más salir a la calle y una vez más alzar la voz, y al mismo tiempo nosotros tenemos una sensación de, joder, nunca es suficiente para que esta realidad revierta, ¿no? Entonces, sí es verdad que, en esa situación, en esa situación estamos conviviendo, intentando, en la medida de las posibilidades, desarrollar un trabajo social. Creo que es necesario, porque creemos que, teniendo en cuenta que la sociedad vasca, la pluralidad en la que existe, seguramente que anteriormente ha existido diferentes movimientos y diferentes voces de solidaridad, pero que seguramente igual
no se han mantenido o no han llegado otro tipo de sectores, otro tipo de capas de la sociedad que creemos que en estos momentos es necesario que alcen la voz, ¿no? Para eso también Guernica Palestina ha intentado desde el principio intentar ser lo más transversal posible para que seguramente se activen y se solidaricen y se sumen a esta causa más gente y más sectores que igual anteriormente tendríamos la misma razón por la cual tendríamos que movilizarnos, pero que al mismo tiempo igual pues no lo estaban haciendo por la razón que fuera, ¿no? Entonces, Guernica Palestina sí ha tenido esa pretensión desde los inicios. ¿Hacemos lo suficiente? La respuesta es no, es evidente, es un fracaso mundial. Esto es un fracaso mundial y no tiene otro resultado. Lo que sí creemos y creemos un poquito de legitimidad, o bueno, tenemos posibilidad de decirlo, es que, y lo hemos intentado trabajar de diferentes formas, teniendo también en cuenta y teniendo la máxima precaución, sabiendo que en cada momento lo que se dice también es importante, sabiendo también que la realidad que está viviendo pues, es inimaginable y que muchas veces no nos podemos situar en esa situación, ¿no? Pero que al mismo tiempo sí hemos pensado que tener un mensaje de esperanza, creo que en estos momentos también tan convulsos en los cuales vivimos en un mundo tan complejo, pues creo que es necesario. Y nosotros, desde nuestra humildad, también lo hemos intentado plantear, ¿no? Algunos de los que estáis aquí habéis participado. Yo ahora veo a Fuaz, que en su día, cuando hicimos la conferencia internacional, estuvo aquí. Y, por ejemplo, pues estuvimos haciendo una especie de recorrido histórico de la memoria de Guernica, y siempre iniciamos el recorrido en la zona cero, digamos, ¿no? En el Pasaléculo, que en su momento era el mercado de Guernica, donde hicimos el mosaico humano, ¿no? Y normalmente en esa plaza suele haber niños jugando, habitualmente. Y yo siempre lo utilizo como símil, ¿no? 88 años después, pasando todo lo que se ha pasado, pero a día de hoy hay niños de Guernica que juegan en esa plaza donde un día alguien decidió que ese pueblo tenía que desaparecer, ¿no? Y creo que es una metáfora con mucho cuidado contada y con mucho respeto y con mucho cariño, evidentemente creo que se me entiende, pero que refleja muy bien también la necesidad de alzar una bandera a favor de la esperanza y a favor de que el pueblo de Palestina siempre sienta el aliento del pueblo de Guernica, entendiendo el pueblo de Guernica como una sociedad vasca. A partir de ahí, y ya remato, ¿quién es el responsable ¿quiénes son los responsables de toda esta situación? Pues habría muchos, pero sí es verdad que nosotros muchas veces también tendemos a situar muchas de las responsabilidades fuera de nuestra sociedad, y también creo que tenemos que hacer un ejercicio para situar las responsabilidades también dentro de nuestra sociedad. Aquí hay diferentes empresas armamentísticas que a día de hoy están haciendo negocio y tienen label vasco. Y por lo tanto tenemos que hacer una reflexión social, política, cultural sobre qué tipo de realidad se está dando, y a través de las empresas armamentísticas vascas qué realidad se está provocando, por ejemplo. O otro tipo de empresas también creemos que tendría que tener otro tipo de reflexiones, las universidades, etcétera, etcétera. Y sobre todo las instancias políticas. Porque las instancias políticas a día de hoy creo que tenemos que aspirar a dar un paso más está muy bien hacer declaraciones políticas institucionales, pero tenemos que llegar a dar un paso más y tomar medidas concretas. Y para eso la sociedad vasca tiene que seguir presionando para que aquellas personas representantes políticas den un paso más y sientan que la sociedad vasca les acompaña. Bárbara, ¿cómo se trabaja desde el terreno en una situación de derrumbe total, en una situación de falta de cualquier tipo de asistencia, de medios? Hace poco también hablabais de los hospitales, los 10 hospitales de campaña que habéis puesto, y de ellos hay un número muy pequeño que funciona porque obviamente no existen los recursos y los servicios mínimos. ¿Cómo se trabaja desde ahí para dar protección a la gente que sabe que igual mañana o luego va a ser asesinada? Porque desde aquí siempre hablamos como de una asistencia humanitaria, pero junto a las necesidades vitales que todas las personas podemos tener, ¿cómo se resiste? ¿Qué
tipo de trabajo hacéis con la gente ante una situación de no futuro total? Bueno, UNRWA, para dar un poco la fotografía también de antes del 7 de octubre, ¿no? Es una agencia que tiene sus propias escuelas, sus propias clínicas, sus programas de servicios sociales, que opera pues casi como, o sea, da los servicios básicos que da un Estado. Sus empleados, el 99% son palestinos y palestinas, y también tiene una parte de trabajo de ayuda humanitaria que es, o emergencia, ¿no? Lo más inmediato, digamos. Evidentemente, tal y como está la situación en terreno, todos estos programas se han redirigido para dar atención a las necesidades inmediatas. Nuestras escuelas se convirtieron en refugios. Nuestras clínicas de salud, la mayoría han sido destruidas o dañadas, con lo cual lo hemos transformado en puntos móviles de médicos y demás personal. Y así un largo sinfín, ¿no?, de adaptación de los servicios para poder seguir atendiendo a toda la población, no solo a la refugiada de Palestina, sino a toda la población de Gaza. A pesar de las circunstancias, de la masacre, del horror, se sigue trabajando. Es decir, y digo esto también porque hay una campaña muy fuerte, ¿no?, para decir que UNRWA es ineficaz y que por eso es mejor privatizar la ayuda humanitaria. Durante todo este tiempo hemos tenido casi 8 millones de consultas en nuestras clínicas, por ejemplo. Hemos repartido alimentos a casi 2 millones de personas, que es prácticamente la mayoría de la población de Gaza. En las escuelas hemos llegado a tener también a casi 2 millones de personas desplazadas viviendo. Hemos atendido a niños y niñas en actividades, y seguimos atendiendo en actividades de aprendizaje que no son escuelas, pero es una manera de que vuelvan a conectar con una rutina y vuelvan un poco a esa educación que les está siendo robada, y así un largo sinfín de programas que siguen funcionando, porque el colapso es evidente que es enorme, el colapso del sistema sanitario. Se ha atacado a los hospitales, se ha atacado al personal sanitario. Asimismo, la educación, son más de 600.000 niños y niñas que diariamente ven negado su derecho a la educación, y esto va a tener consecuencias de por vida. Y la alimentación y el agua, pues también lo vemos, ¿no? Los casos de desnutrición no hacen más que crecer. Sabemos que ya son unos 46.000 niños y niñas que padecen desnutrición aguda, y que toda la población está en riesgo de hambruna ahora mismo. Y esta hambruna no la provoca una catástrofe natural, no es que no podamos llegar, ni UNRWA ni otras organizaciones, es que no nos dejan llegar. Entonces se trabaja con dificultad, se trabaja también poniendo la vida, como es el caso de mis colegas de UNRWA o colegas de organizaciones con las que trabaja Mundubat y de otras tantas, porque la criminalización y a lo que está llevando eso es terrible, ¿no? El ataque a los trabajadores humanitarios, al personal sanitario que he mencionado, a las y los periodistas y comunicadores. Todas aquellas profesiones que representan una labor para la sociedad civil fundamental para sobrevivir están siendo atacadas. No obstante, tengo que poner en valor todo este trabajo porque se mantiene, aunque sea de manera precaria, se está manteniendo de alguna manera algunos servicios, y porque tenemos que pensar en el futuro también de toda esta población, en el futuro de estos niños y niñas que van a tener que volver a las escuelas, tienen que seguir aprendiendo. La salud, la alimentación, el medio ambiente, ¿no?, que tampoco hablamos mucho, pero también está siendo exterminado el medio ambiente para sobrevivir. Entonces, se trabaja con dificultad, se trabaja, como digo, poniendo la vida, pero es necesario seguir ahí, sobre todo cuando hay una campaña tan fuerte para poner en duda todo el sistema que se ha construido de ayuda humanitaria durante décadas, que es criticable, tiene muchas áreas de mejora, pero ahora es indispensable para salvar vidas. Y que nos digan que una fundación militarizada puede otorgar este tipo de ayuda es una burla a todos nosotras y nosotros aquí también, ¿no?, que defendemos otros principios y que defendemos la humanidad. Sofía, ¿cómo se abren las puertas de los palacios para que se actúe, para que no haya connivencia entre los diferentes estados, para que se dé una resolución que conduzca de alguna manera al final de este genocidio que estamos viendo y del que somos testigos, porque estamos
Estamos viendo un genocidio televisado. Nunca hemos tenido tanta información como hasta ahora de lo que está sucediendo en un conflicto. Y así y todo, las instituciones parecen mirar a otra parte. El derecho internacional y las diferentes resoluciones que se han adoptado en Naciones Unidas no sirven para gran cosa, vamos a dejarlo ahí. Es un reflejo de la decadencia de un sistema como el sistema neoliberal de Occidente. Tenemos que repensar otro tipo de resoluciones, otro tipo de organismos que puedan dar camino hacia un cambio de actitudes por parte de las grandes instituciones y de las instituciones que entre todos nos habíamos dotado después de la Segunda Guerra Mundial. Pues entiendo que sí, ¿no? Ahora mismo lo que no tenemos es nadie que lidere una lucha por los derechos humanos. No hay nadie que esté... Hay gente que está... La Unión Europea está liderando aspectos medioambientales, otros pues lideran los de siempre, los comerciales, pero no hay nadie que lidere una lucha contra las violaciones de derechos humanos. Y eso... Pues me temo que nos toca a todos los que estamos sentados aquí, ¿no? Que, como decía el compañero, nos toca a todas las sociedades pelear y decirles a nuestras instituciones que tienen que luchar para que se cumplan los derechos humanos, que si firman convenciones realmente hay que utilizarlas, que si tenemos jurisdicción universal hay que utilizarla, que si hay una resolución de Naciones Unidas o de la Corte Internacional de Justicia hay que cumplirla y no se puede decir no la voy a cumplir y que no pase nada, ¿no? Eso no puede pasar. Entonces, obviamente, pues habrá que denunciarlo y levantar la voz para que realmente las instituciones nos escuchen, ¿no? Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros, ¿no? Porque realmente instrumentos existen, solo que no se hacen cumplir. Y luego son muy lentos en el tiempo, ¿no? Porque la Corte Internacional de Justicia pues todavía ahí está callada, ¿no? Bueno, pues necesitamos eso, que hacerles saber que a nosotros sí que nos importa que se cumplan los derechos humanos. Eneko, como decían tus compañeros y compañeras, hay un trabajo que se realiza desde las organizaciones sociales o desde los movimientos sociales para denunciar la situación de exterminio, de ocupación militar y colonización y de genocidio que vive el pueblo palestino, pero vosotros también realizáis trabajos y tu fundación en concreto, y yo creo que a través de la vuestra también, por medio de una iniciativa de Guernica Palestina, estáis intentando llevar a cabo adelante proyectos con actores sobre el terreno. Si no me equivoco, sindicatos de agricultores, mujeres. A mí me resulta un poco casi impensable que se puedan llevar a cabo proyectos proyectos en el mundo agrícola en una tierra que está socavada, como decía Bárbara, que está también contaminada, en una tierra en la que faltan todos. ¿Cómo realizáis todos esos proyectos y, sobre todo, qué necesitáis para seguir llevándolos adelante? Bueno, primero comentar que efectivamente Israel no quiere testigos del genocidio y eso pues hace pues que el trabajo se dificulte enormemente, porque si bien antes se trabajaba desde una oficina en Jerusalén Este ocupado, ya no es posible trabajar ahí y bueno, pues desafortunadamente en este momento hay que trabajar desde Amán, desde Jordania. Bueno, en cualquier caso, insisto, el genocidio no empieza desde este octubre. Esto forma parte de un esquema planificado y colonizador. Empieza mucho antes. Me parece importante resaltar el tema de la colonización y el derecho del pueblo palestino a luchar contra la colonización y el derecho que le asiste en todos los niveles.
Y en ese sentido, pues antes de octubre, ya desde el 2006, desde el bloqueo de Gaza, era ciertamente bien difícil la situación de autonomía alimentaria. Por supuesto, no puedo hablar de soberanía alimentaria. En aquellos momentos, ya desde aquellos momentos, el 80% de los alimentos de los que podía consumir la sociedad de Gaza, pues básicamente eran importados, por así decir. Y a tal punto llegaba la tragedia, que es que en aquellos momentos que también se producían bombardeos, una vez que, por ejemplo, uno de los sindicatos agrícolas, en este caso UAC, que es la Unión de Sindicatos Agrícolas de Palestina, con la que trabajan muchas organizaciones, no solo de Euskadi, sino de Euskal Herria también y del Estado, es una organización con mucha implantación territorial, al igual que la Unión de Mujeres de Palestina, que es una organización poderosa, implantada también en toda Palestina. Ya desde aquel momento, en cuanto bombardeaban los invernaderos, que otra vez había que reconstruir, irónicamente había que comprar a los israelíes para otra vez meter en Gaza, y ellos mismos se veían obligados a comprar, porque estaba bloqueado también el paso por Egipto, los mismos implementos para llevar adelante las cosechas. O sea, es una dependencia totalmente absoluta, totalmente absoluta. Entonces, en esas condiciones se hace muy difícil el trabajo. Lo que nos reivindican en todo momento las organizaciones palestinas de uno y otro signo es su derecho a autodeterminación, luchar contra el apartheid, luchar por su libre determinación. Invocan otra vez la llama del internacionalismo, del derecho de los pueblos a salir adelante y de la solidaridad entre los pueblos. Me parece que esto es importante y tampoco hay que perderlo de vista. Es decir, es una sociedad organizada que quiere salir adelante y que necesita la complicidad de la solidaridad internacional, huyendo del paternalismo y huyendo de falsas promesas, por así decir, que si dos estados, que si acuerdos de paz, que si etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en cualquier caso, evidentemente quieren matar de hambre, entre otras cosas, al pueblo de Palestina, y especialmente Gaza, y en la medida en que se puede, pues se intenta aliviar eso con pequeñas iniciativas que salen desde Euskal Herria, a través, por ejemplo, entre otras, de Guernica Palestina y de otra serie de iniciativas que conectan, además, en este caso el Sindicato Agrícola de Palestina está conectado con la Vía Campesina Internacional, que es un movimiento muy amplio, prácticamente el mayor a nivel mundial, y eso eleva la voz del pueblo palestino y de los baserritaras, los necasaris palestinos, que quieren salir adelante, y les conecta también con otras luchas de otros pueblos que tan necesarias son en estos momentos. Bueno, antes de pasar, nos queda una pregunta, antes de pasar al café, que está ahí fuera y que tendremos 20 minutos para poder tomarlo. Yo quería haceros una pregunta, y era si os preguntasen o si alguien dijera qué medida observáis cada una desde vuestra atalaya necesaria para que el genocidio pueda terminar. Sara, es que hemos hablado antes. Sofía, una solo. No, es que podemos hacer un listado grande, creo que después tendremos oportunidad de hablar del tema, pero si os dijeran cuál es la medida necesaria en este momento para que la situación que se está dando en Palestina en su conjunto termine. Vale, bueno, el alto el fuego, por supuesto, pero también tiene que ir acompañado de la ayuda humanitaria necesaria que ahora mismo les hace falta, ¿no? Bueno, eso me parece muy evidentemente necesario, pero también apelaría a otro tipo de medidas que también han tenido un recorrido y siguen teniéndolo, y de hecho se han probado que tienen algún impacto. Por ejemplo, el BDS, boicot, desinversión y sanciones, yo creo que es una campaña que a nivel europeo ha conseguido, y también aquí a nivel local, ha conseguido unos éxitos que yo creo que son incontestables. Creo que sabemos que no solo con el boicot, la desinversión y las sanciones este problema va a acabar, pero creo que en una batería de medidas metería también
esta herramienta. Por supuesto, en primera instancia, la necesidad de un alto el fuego, bueno, eso es creo que evidente, ¿no?, por pura humanidad, pero también yo pienso que hay que sancionar a este Estado genocida, hay que castigarlo a este Estado genocida, hay que boicotearlo a este Estado genocida, porque si no, lo que se viene encima con el ejemplo de Netanyahu y sus políticas, pues bueno, pues este sistema internacional, lo poco que quedaba, lo poco que mal medio funcionaba, pues se nos va al garete. Entonces, realmente si queremos que más o menos tengamos un sistema mundo con unas normas más o menos claras a las que puedan acudir los pueblos cuando sus derechos humanos se ven violentados, pues es necesario actuar contra Israel, evidentemente, y aislarlo. Bárbara. Voy a decir también, evidentemente, el alto el fuego contra la ayuda humanitaria, porque es lo que necesitamos ahora mismo, pero más allá de eso, y dado que desde aquí produce gran frustración, porque ¿cómo hago yo, ¿no?, como particular para empujar hacia ello? Yo diría que seguir hablando de Palestina en todos los sentidos, seguir hablando en nuestros círculos, seguir en la calle con movilizaciones, en todas las partes donde estamos, ¿no?, porque es la única manera también de tenerlo presente, de expandir la voz, y porque es una disciplina complicada, porque produce, como decía, frustración, enfado, y eso a veces desmoviliza, desmotiva, pero es lo que nos enseñan también, ¿no?, las y los palestinos, así que hay que seguir ahí dentro de nuestras fuerzas y nuestras posibilidades, pero cuando hablamos de crímenes contra la humanidad, reciben ese nombre porque protegen a la humanidad también. Entonces nos están interpelando a nosotras como miembros, ¿no?, de esta comunidad, de este mundo. Así que seguir ahí. Ivonne. Pues justo la semana pasada, hace 2 semanas, cuando hicimos la declaración en Lerdieder, nos posicionamos justo en la actual situación, ¿no? Y claramente planteamos la necesidad de aislar a Israel, ruptura de relaciones comerciales, económicas y militares con un Estado genocida, sanciones a los responsables, al que está aplicando el genocidio, que se lleven a las asistencias internacionales pertinentes. Otro debate sería si son a día de hoy suficientes y si son caducas o no, pero las que están a día de hoy hay que aplicarlas y hay que llevarles a donde le corresponde. Y sobre todo añadiríamos a lo que nos corresponde a la necesidad de seguir movilizando socialmente, porque cuando todo esto pase y Palestina seguirá viva y seguirá aspirando a una tierra y un pueblo libre, nos tendremos que preguntar en este momento histórico dónde estuvimos. Y a esa pregunta la respuesta debe ser que el pueblo de Guernica, el pueblo de Euskal Herria, la sociedad vasca, estará al lado del pueblo palestino y estuvo al lado del pueblo palestino. Y ahí siempre los encontrarán. Por lo tanto, la necesidad de seguir movilizándose es vital. Entonces, podemos decir que para terminar ya y para dar paso al descansillo que vamos a hacer, últimamente hemos estado hablando mucho de la esperanza. Ahora estábamos diciendo la esperanza como disciplina también, un arma que podemos utilizar para desarrollar muchas muestras de solidaridad, en este caso con el pueblo palestino, pero también de actuaciones para obligar también a nuestros y a nuestras instituciones para que no sé cómo decir, ese cúmulo de elementos de los que nos hemos dotado, de instrumentos del que nos hemos dotado para hacer frente a atrocidades como las que estamos viviendo, puedan llevarse a cabo y, sobre todo, cese el fuego y sanciones. Creo que lo habéis dejado muy claro. Eskerrik asko, hemen egoteagatik.